Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaí Fernando Nequis Trejo, cirujano ortopedista. Actualmente me encuentro adscrito al servicio de rescate osteoarticular. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante: ¿cuándo manejo quirúrgico o conservador de las infecciones óseas? Bueno, inicialmente osteomielitis, tenemos que es un proceso infeccioso inflamatorio a nivel óseo. Y este va a afectar la corteza, el periósteo y la médula. Este padecimiento puede estar ocasionado por diversos microorganismos, bacterias, microbacterias u hongos, que conlleva la destrucción y necrosis ósea. El tratamiento adecuado va a depender de la penetración de los medicamentos al tejido óseo. Por eso es de suma importancia valorar, determinar o evitar que llegue una necrosis ósea para un tratamiento oportuno. Y bueno, muy importante también, una identificación por medio de cultivo para individualizar cada uno de los tratamientos. Como tratamiento conservador, vamos a iniciar con osteomielitis aguda. Esto ante la sospecha o confirmación de cualquier proceso infeccioso agudo. De forma inicial, no se puncionará ninguna articulación, ya que esta podría diseminarla y causar una artritis séptica. Ante la sospecha y de forma inmediata, realizar el tratamiento antibiótico de forma empírica, iniciando de 7 a 14 días por vía intravenosa y posteriormente de 6 a 8 semanas por vía oral. Todo esto siempre y cuando que el paciente presente una mejoría clínica en las primeras 24 a 48 horas y que los niveles de BSG y PCR vayan disminuyendo durante el proceso de tratamiento médico. Es de suma importancia tener una movilización temprana para evitar complicaciones y mejorar su tratamiento de rehabilitación una vez que se haya concluido el tratamiento médico y haya habido mejoría. El antibiótico apropiado será efectivo antes siempre de la formación de pus, ya sea a nivel de tejidos blandos o incluso subperióstico. Hablando del tratamiento quirúrgico en las osteomielitis agudas, es de suma importancia tener una adecuada clasificación. Hay diversas clasificaciones, dependiendo del tiempo, dependiendo del grado de afectación, dependiendo del mecanismo de infección. En estos momentos no hablaremos tanto de clasificaciones, sin embargo, sí tenemos una clasificación muy importante que se llama de Ciarni-Mader. Las categorías de esta clasificación pueden cambiar de forma dinámica, ya que vamos a tener dos parámetros, uno de tipo anatómico, que va del 1 al 4, que va a ser de forma ascendente, peor, entre más el número sea mayor, y bueno, del estado fisiológico del paciente. Siempre hay que valorar el estado de fisiológico y la etapa anatómica en la cual se encuentra el proceso infeccioso para determinar el tratamiento a seguir. Dentro de las osteomielitis agudas, el tratamiento quirúrgico lo vamos a iniciar en presencia de un absceso de partes blandas y la localización superficial. Esto va a ser y debe de realizarse desde un inicio un drenaje por punción, únicamente si es en partes blandas o de manera superficial. Sin embargo, si el paciente ya presenta una osteomielitis y que ésta presente un absceso a nivel subperióstico, el tratamiento se delimitará con un drenaje, un lavado y perforación para disminuir la presión intramedular ósea. Esto siempre y cuando, y siempre de ser cuidadosos de no hacer legrados de forma agresiva y una desperiodización amplia. El secuestro óseo ya nos exige un drenaje quirúrgico de las zonas de simple inflamación sin formación de abscesos. Puede tratarse solo con antibiótico. Ya vamos a hablar más adelante qué características cumplen estos pacientes para únicamente un tratamiento antibiótico
o si se trata de un secuestro óseo, en qué casos va a ser de forma quirúrgica. Como se había mencionado, pues el deterioro clínico del paciente sin drenaje quirúrgico previo nos va a determinar un tratamiento quirúrgico. Los antibióticos no esterilizan tejidos avasculares. Entonces, todos los pacientes que tengan un tejido avascular se tratarán de forma quirúrgica para eliminar el proceso infeccioso. Si la limpieza es efectiva, los antibióticos deben de persistir o seguir posterior al tratamiento. Y pues nos ayudará para un cierre primario, y este cierre primario va a ser efectivo y seguro, siempre, en tratamiento. La cirugía no debe de lesionar más el hueso ya isquémico de las partes blandas. Y bueno, siempre que tengamos un tratamiento quirúrgico, hay que enviar la tinción y antibiograma. Los antibióticos, como se había mencionado, deben de persistir después de la cirugía. Se debe de solicitar PCR cada 2 o 3 días después del inicio del tratamiento. Y si no se aprecia una respuesta clínica en 24 o 48 horas, debe de buscarse un absceso oculto, considerando siempre la posibilidad de un drenaje quirúrgico. Y hablando de las osteomielitis crónicas, bueno, esto va a depender de la evolución, hueso afectado, magnitud de la afectación ósea y la presencia secundaria o no de fístulas. Dentro de la clasificación de Zierner-Meder, tenemos la clasificación de forma anatómica, donde va a afectar la médula. En la etapa 2 tenemos una osteomielitis que va a ser de forma superficial, involucrando únicamente la cortical ósea. En una etapa 3, además de la cortical ósea, va a tener un involucro a nivel de la médula, pero no en su totalidad del hueso. Y una etapa 4, que es la más grave, tenemos ya una afectación en la totalidad del hueso, que incluso nos puede ocasionar una inestabilidad o incluso fracturas ya patológicas. Aparte de la afectación a nivel anatómico, es de suma importancia el estado fisiológico del paciente. Tenemos 3 casos. En cuestión del anfitrión A o huésped, el anfitrión va a tener características normales, no va a tener competencia y va a tener una buena vascularidad del paciente a nivel local, de donde se encuentra el proceso infeccioso. El anfitrión B va a tener una afectación sistémica comprometida. Va a tener alteraciones locales comprometidas, o incluso de los locales sistémicamente hablando, de forma comprometida, el cual va a ser el pronóstico peor para el paciente. Y tenemos un anfitrión C, en el cual el tratamiento nos puede afectar, puede tener una mínima disfunción residual del proceso infeccioso. Lo llamamos prohibitiva, ya que el tratamiento quirúrgico incluso puede ser peor que el mismo tratamiento conservador, a pesar de la afectación anatómica que pudiera tener el paciente. ¿Sí? Tenemos diversas o enfermedades adyacentes que va a afectar al paciente, como es comorbilidad sistémica, deterioro local, malnutrición, linfedema crónico, falla renal hepática, compromiso de grandes vasos, hipoxia crónica, cicatrización extensa, enfermedad autoinmunitaria, fibrosis por radiación, malignidad, enfermedad de pequeños vasos, extremos de la vida, neuropatía, inmunosupresión y abuso del tabaco. En esta imagen tenemos, a un paciente que tiene una afectación a nivel radiológico importante, más de 3 partes del hueso. Sin embargo, tenemos el mismo paciente con un proceso de una fístula de bajo gasto, sin eritema, sin dolor, que el paciente es funcional o incluso con una fístula ya cerrada. Este paciente, por las características tal vez anatómicas, podría tener un tratamiento de forma quirúrgica. Sin embargo, las características clínicas, daremos un tratamiento de forma conservadora, únicamente un tratamiento expectante, ya que el paciente tiene poca sintomatología o nula sintomatología. Y el tratamiento quirúrgico podría afectar más
e incluso tratar de una inestabilidad. En esta otra imagen tenemos una osteomielitis ya más importante, en donde tenemos afectación de tejido óseo, tejidos blandos, en su mayoría, exudado purulento. En esta vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, ya que la afectación es mayor, con secuestrectomía, resección ósea, resección de partes blandas, y esta siempre mayor, que los bordes o márgenes sean mayores de 5 milímetros. En esta otra imagen tenemos a un paciente, con este mismo paciente, con ya un tratamiento más radical para mejorar las condiciones del paciente y siempre buscar el cierre de los pacientes. Dentro de la osteomielitis crónica, el tratamiento quirúrgico siempre va a estar indicado en pacientes con falta de cobertura ósea, como en esta imagen, y en pacientes con inestabilidad ósea. Como conclusión, todas las infecciones agudas van a ser con manejo médico, infecciones crónicas asintomáticas, infecciones que el tratamiento quirúrgico sea más riesgoso que el beneficio, y el tratamiento quirúrgico en osteomielitis aguda que no mejoren, y todas las osteomielitis crónicas siempre y cuando individualizando cada uno de los pacientes. Muchas gracias.